Todo lo que el hombre le puede ganar al juego de la peste y de la vida es el conocimiento y el recuerdo. Esa es una frase de Albert Camus en su novela La peste, una novela a la que yo he vuelto a leer precisamente porque estoy preparando un trabajo que tiene que ver con la bitácora de la peste en El Salvador. Entonces me llama la atención esa frase, ¿no? Todo lo que el hombre le puede ganar al juego de la peste y de la vida es el conocimiento y el recuerdo. En otras palabras, lo que Camus nos está diciendo es que el pasado y la memoria es una recurrencia histórica que no podemos dejar de lado, que no debemos dejar de lado. Un saludo para toda la diáspora salvadoreña, esa comunidad increíble de personas que está dispersa por todo el mundo. En especial un saludo a la familia Costa en Houston, Texas. Y en general a todos los compatriotas que ponen su esfuerzo por que se conozca El Salvador en otras latitudes a partir de desempeñar su trabajo de la mejor forma posible. Un saludo también muy entrañable a todos los salvadoreños que dentro del territorio nacional seguimos construyendo o tratando de construir una nueva sociedad. Aferrados algunos a lo que llaman la nueva forma de pensar, aferrados otros a aquello que llamábamos hace 30, 40 años la utopía social. ¿Y qué era la utopía social para nosotros? Era la construcción de una sociedad con justicia social, una sociedad sin corrupción, sin impunidad, sin represión. Eso fue lo que nos movió a muchos en la década de los 80 a tratar de buscar y a tratar de construir por todos los medios esa sociedad. Pues bien, un saludo a todas y todos dentro y fuera del territorio nacional. El Salvador continúa con una baja significativa en el número de contagios. Recuérdese que lo del conteo de los contagios tiene que ver con el número de pruebas realizadas, ¿no? Entre más pruebas realizadas, más contagios. Pero en todo caso, manteniendo, como se ha mantenido más o menos constante el número de pruebas diarias, digamos que ha habido en los últimos días una baja significativa del número de contagios. Eso ha permitido aplanar la curva. Hay que reconocer que como país el manejo que ha tenido la pandemia, si bien ha sido criticado ferozmente por la oposición, hay que decir que ha sido un manejo aceptable, ¿no? Ha sido un manejo bueno. Ciertamente nos hemos visto en problemas muchas familias salvadoreñas, pero no llegamos nunca a las imágenes tétricas propias de la Divina Comedia de Dante, a esas imágenes tétricas de muertos en las calles o de hospitales explotados. Como digo, ha sido una gestión muy difícil de la pandemia, ha sido una cuarentena muy dura, pero no hemos llegado o no llegamos a un nivel realmente patético o realmente tétrico, ¿no? Entonces eso se ha estado reflejando, me imagino que esa es una de las razones por las cuales la población salvadoreña evalúa muy bien al presidente Bukele, que sigue usando de popularidad, y también a nivel internacional la evaluación que de él hacen fuera del país parece bastante aceptable, ¿no? Por no decir muy bueno. Pero bien, la pandemia como tal, la gestión de esta después de 6 meses, ya tiene que ser algo que se mueva por su propia inercia. Definitivamente el gobierno debe entrar a la gestión de la nación. Ya pasamos esos días de los contagios muy elevados, los días en los cuales al menos no teníamos una opción visible de cómo atender a los contagiados. Y eso, como digo, después de 6 meses que se ha hecho un trabajo y se ha construido o remozado la infraestructura necesaria para poder lidiar
con la pandemia. Entonces ese es un trabajo ya hecho, ese es un trabajo bien evaluado por la población, y esa buena evaluación que han hecho debe permitir o debe permitirle al gobierno entrar en los temas de nación. Como digo, ya lo que viene de aquí para allá, de la pandemia, inclusive con los posibles rebrotes que pueda haber, ya es una gestión que debe ser por sí misma, una gestión por inercia, ¿no? Estamos entrando en una etapa muy importante del país, y no me refiero específicamente, aunque va a ser muy importante, la cuestión de las elecciones de 2021 de alcaldes y diputados. Importante o estratégica elección en el sentido de que puede permitir construir una asamblea legislativa con una correlación de fuerza muy distinta, y podría, siempre estamos en el campo del podría, en el caso de la política, podría ser el punto de inicio de la transformación de la lógica política en El Salvador. Pero bien, ese va a ser un hecho estratégico, pero en este momento se ha presentado un hecho importante, capital, para lo que es la gestión, no solo de la presidencia de Nayib Bukele, sino que también para lo que muchos estamos pensando, es la construcción de una nueva sociedad. Me estoy refiriendo específicamente al caso de la apertura de los archivos militares, en el caso de la masacre El Mozote. Esos archivos militares que en el caso de Argentina, bueno, en Argentina también fueron abiertos por órdenes judiciales. En Argentina les llamaron los archivos de la represión. En el caso de El Salvador vamos a decir que esos archivos militares son los archivos de la conspiración del terror. ¿Y por qué de la conspiración del terror? Porque fuerzas políticas y militares del país conspiraron para hacer del terror el mejor argumento político y electoral durante la década de los 60, 70 y 80. Pero ha llegado la hora de conocer la verdad, diciéndonos nuestras verdades. Ha llegado la hora de mirar a los ojos a los familiares de las víctimas que fueron masacradas y descubrir el origen o la fuente de las lágrimas de los sectores populares. Ha llegado la hora de ir quitando los olvidos que nutren la memoria para tratar de recordar lo que es realmente importante en este país, y es la historia desde la visión de las víctimas, no la historia desde la visión de los victimarios, porque esa historia nos la vienen contando desde que El Salvador es un estado como tal, ¿no? Ha llegado el momento, la exigencia de la apertura de los archivos militares nos hace saber que ha llegado el momento de ensuciarnos y de ensuciar la historia de este país. Ha llegado el momento de ensuciar la sociedad y de ensuciarnos de sociedad para salir limpio de ella. Y es que una sociedad distinta, un El Salvador diferente, no puede ser construido sobre la base del ocultamiento de la verdad. Y resulta que las masacres cometidas por el ejército y los cuerpos de seguridad del Estado, las masacres son una verdad histórica, son un hecho histórico. Incluso en el caso del Mozote, una masacre de más de 1000 campesinos, que fue realizada entre otros por el batallón élite Atlacat, dejó alrededor de 1000 víctimas. Esa masacre del Mozote inclusive fue calificada como un crimen de lesa humanidad, en el marco de lo que en El Salvador se conocía como los operativos de tierra arrasada. Es decir, no solo era de enfrentar o reprimir al enemigo ideológico y político, sino que se trataba de arrasarlo, y arrasarlo significaba acabar con todo vestigio de vida, humano o animal. Entonces, la masacre del Mozote fue eso. Y nosotros debemos ensuciarnos de historia para tratar de empezar a construir una historia limpia, ¿no?
Los crímenes de lesa humanidad son aquellos crímenes que no respetan la dignidad de los seres humanos. Son aquellos crímenes que desprecian la vida de los otros, simple y sencillamente porque no son iguales a nosotros. Los crímenes de lesa humanidad siguen latiendo en la sonrisa de los victimarios y siguen doliendo en el corazón de las víctimas. Pero así como hay crímenes de lesa humanidad, hablemos también de conspiraciones de lesa humanidad. El Salvador ha vivido conspiraciones de lesa humanidad. ¿Qué sé yo? Una conspiración de lesa humanidad fue la del 15 de septiembre de 1821, la conspiración de los criollos contra los mestizos, contra el pueblo. Otra conspiración de lesa humanidad fue el uso del ejército para masacrar por primera vez a la población civil, ¿no? En 1932. O la conspiración del estratagema política en 1944. O la conspiración de 1979. Y más cercano, la conspiración de 1992 con los acuerdos de paz. Unos acuerdos de paz que fueron, desde la perspectiva de la construcción de una nueva sociedad, unos acuerdos de paz que fueron traicionados, ¿no? Entonces, este es un momento decisivo para la gestión de Nayib Bukele. Y así como nosotros consideramos que es imperdonable toda la manipulación y destrucción de evidencia que en la Corte Penal de España se ha dicho que fue realizada por Rodolfo Parque, si consideramos que eso es un acto perverso, también hay que decir que no abrir los archivos militares sería un acto de igual naturaleza, ¿no? Sería también un acto imperdonable, sería un acto que no le conviene para nada al presidente Nayib Bukele. El presidente Nayib Bukele basa su popularidad en el apoyo del pueblo hacia él, ¿no? Hacia su gestión, no hacia el apoyo que él tiene o a los aliados que él tiene. Esa es la parte que debe aprovechar. En el caso de la Fuerza Armada está claro que la Fuerza Armada fue un instrumento de la oligarquía. Está claro que Arena nunca quiso abrir los archivos militares para conocer en detalle las masacres, porque Arena era cómplice de esas masacres o porque su partido surge como cómplice de los escuadrones de la muerte y de toda la represión que se llevó a cabo durante la década de los 80, al igual que el PDC, al igual que el PCN. Entonces, Arena no quiso abrir los archivos militares por esa razón. En el caso del FMLN, así como Arena traiciona, digamos, al ejército, el FMLN abandona al ejército. Y digo abandona al ejército porque cuando el Frente llega al poder, también tuvo en la Fuerza Armada un aliado. Y sin embargo, también tuvo la oportunidad de abrir los archivos militares en el tiempo en que estuvo al frente del Ejecutivo y no lo hizo. En el caso de Arena, decíamos, no abrieron los archivos por complicidad. En el caso del Frente no lo abrieron por falta de valor. No lo abrieron por pérdida del rumbo revolucionario. No lo abrieron por exceso de consumismo. No lo abrieron simple y sencillamente porque creyeron que no era importante o porque creyeron que no era conveniente para sus intereses. En todo caso, como digo, el presidente Bukele está en un momento que es estratégico. Lo mejor que puede hacer es abrir esos archivos porque la nación, la sociedad, necesita conocer la verdad. Una nueva sociedad se funda sobre un nuevo consenso moral básico que tiene como referente el conocimiento de la verdad. En muchos de los países de América Latina donde las dictaduras militares reprimieron con lujo de detalles y con lujo de barbarie a sus pueblos, las organizaciones de derechos humanos han logrado, en distintos grados, la apertura de los archivos militares, ¿no? Y han ido a buscar en esos archivos de la represión o en esos archivos de la conspiración del terror, han ido a buscar todos aquellos documentos
que fueron engendrados por las Fuerzas Armadas y por los cuerpos de seguridad, y en los cuales se ve en detalle cómo se ejecutaron a miles y miles de personas. Esos son crímenes de lesa humanidad, y esos son crímenes que como sociedad debemos conocer. Ciertamente no puede privar en algunos el interés por judicializar todos los casos, pero sí es de interés de todos que se conozca quiénes fueron los autores materiales e intelectuales de ese tipo de atentados o de masacres en contra del pueblo, ¿no? Ahora, en algunos casos se ha negado, en algunos países se ha negado la existencia de los archivos militares, y al final se ha comprobado que esos archivos existen. En el caso de El Salvador se ha dicho que, en la gestión de Arena y del Frente se dijo que esos archivos no existían, y últimamente se ha dicho que sí existen. En todo caso, esos archivos militares existen. Ahora, cualquiera podría decir, bueno, ¿por qué no son inteligentes los que cometieron ese tipo de barbarie, o los que no quieren que se conozca la verdad por las razones que sean? ¿Por qué no simplemente los destruyen? Y esto nos lleva al otro punto, ¿no? Eso, y es el punto más peligroso que a mí me parece, ¿no? Esos archivos no se destruyen, no porque obviamente se crea que eso es delito, ¿no? Porque si estamos hablando de que se masacró a miles de personas, es evidente que destruir archivos es un delito muchísimo menor, ¿no? Esos archivos no se destruyen en la mayoría de los casos porque los autores materiales e intelectuales de esos hechos se sienten orgullosos de haberlos cometido. Y ese es el punto más peligroso. Y entonces acá estamos en el momento del lance, estamos en el momento de probar el temple de la Fuerza Armada. Estamos en el momento en el cual el presidente Bukele debe comprobar y debe demostrar que realmente va a hacer historia. El mejor exponente o el más indicado, digamos, para abrir los archivos es el presidente Nayib Bukele. El caso de Arena y el FMLN, decíamos, están comprometidos con él. Entonces, Bukele es la persona más indicada para abrir ese tipo de archivos. Estamos hablando de instaurar o de empezar a construir una nueva sociedad que esté basada en el respeto, en la justicia, en la memoria. De nada sirve que tengamos 60 o 70 diputados distintos a los que hoy existen si la sociedad no se está fundando en el conocimiento de la verdad. Estamos hablando de una política de apertura como una política de justicia, ¿no? Y acá se tienen dos opciones. O se abren los archivos para buscar judicializar los casos o las masacres o los crímenes de lesa humanidad, o se abren los archivos para construir la verdad social, para construir la verdad moral. Si lo que se quiere hacer es lo primero, pues entonces que manden un pelotón de abogados a buscar y a hurgar en los archivos. Si lo que se quiere es construir la base de una nueva sociedad, quienes deben de ir a buscar los archivos y a reconstruir la historia y a reconstruir lo que pasó y a reconstruir el llanto, a recuperar la huella digital que son los archivos, esos deben ser entonces los jóvenes investigadores que estén cercanos o formen parte de las ciencias sociales y las humanísticas. Estamos pensando en personas con otro tipo de pensamiento que deben ir a recuperar esos archivos, que deben ir a recuperar el cuerpo del delito, de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en este país. No abrir los archivos es negar el pasado y con ello se niega la posibilidad del futuro. Me parece a mí que la acción estratégica más importante del presidente Bukele es abrir esos archivos. Estoy seguro que se puede generar una pequeña crisis, pero estoy seguro también que de ese acto valiente va a salir fortalecido, no solo como una opción popular, sino que también va a salir fortalecido como una opción más de popularidad. Ese es el reto, y ese reto debe ser asumido
porque los gobiernos anteriores no lo hicieron.